Y 2 domingos atrás estábamos hablando sobre Moisés cuando estaba en el monte Sinaí y los israelitas que estaban esperando a Moisés por 40 días y 40 noches. Ellos pensaban que Moisés murió en la montaña porque se fue para arriba a la montaña Sinaí y ellos se quedaron abajo y pensaron, el Señor le dijo, va a estar en la montaña para 10 días, va a estar para 5 días. No le dijo, pero se quedó allá arriba para 40 días y 40 noches. Y la persona, los israelitas que estaban abajo esperando a Moisés, dijeron, ¿qué está cogiendo tanto tiempo? Y ellos pensaron a un tiempo que él se murió en el fuego en la montaña, porque no ha bajado. Entonces le dijeron a Aarón que le haga un Dios para ellos, para servir los israelitas. Y a Aarón, vemos 2 semanas anterior que Aarón hizo un becerro. Y hoy queremos mirar qué pasó cuando Moisés bajó de la montaña. ¿Okay? Porque terminamos la historia que Aarón y la gente estaban danzando y bailando y adorando el becerro. Y ahora esta mañana quiero pasar tiempo hablando qué pasó cuando Moisés bajó de la montaña y vio lo que estaba pasando en el campo ahí con los israelitas. Y esta mañana queremos hablar sobre el perdón de Dios. El perdón de Dios. En Éxodo capítulo 32. Esta historia se encuentra en versículo 7 al versículo 35, pero obviamente no vamos a leer todos los versículos. Pero esta mañana, si pueden conmigo, vamos a leer 5 versículos. Vamos a estar de pie a leer el capítulo 32, versículo 30 a 35. Éxodo capítulo 32, versículo 30 a 35. Cuando te ahí, amén. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué? Tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecaré contra mí, a este que traeré yo de mi libro. Pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en día de castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová, ¿qué? Hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Vamos a orar esta mañana. Señor, gracias por este pasaje. Señor, te pedimos esta mañana que tú hables por mí. Solamente las palabras que tú quieres que yo hable puedan salir de tu boca. Señor, yo pido que cada persona pueda tener su mente y corazones abiertos a su palabra. Señor, que si hay algo que tú le enseñaste a cada persona que tienen que cambiar o a entregarte a ti, que esta mañana ellos puedan hacer eso y ser obedientes a la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El perdón de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando eran pequeños, niños, le pidieron a su mamá y su papá perdón? Algunos de ustedes le pidieron perdón a su mamá y su papá más veces de otros. Yo veo que probablemente Evelio tenía que pedir perdón más que Sem, porque Sem era un ángel.
y no tenía que pedir perdón. Pero yo sé que algunos de ustedes probablemente se recuerdan el tiempo que tenían que ir a sus padres, a su mamá y su papá, y decirle: mamá, papá, mami, papi, te tengo que pedir perdón por algo que yo hice. Yo me recuerdo que tenía que hacerlo alguna vez. A veces no lo decía porque no sabía qué tenía que hacer. Pero ¿cuántos de ustedes tenían que pedir perdón a sus hijos? ¿Cuántos padres esta mañana, mamá o papá, tenían que pedir perdón a sus hijos por algo que tú no hiciste o hiciste mal? ¿Cuántos de ustedes tenían que pedir perdón a su esposa o su esposo por algo que hicieron mal? Y se recuerdan ese tiempo donde tenía que ir a una persona y a pedirle perdón. Obviamente, cuando va a esa persona, tú piensas que esta persona te va a perdonar por el pecado. ¿Okay? Pero hay personas que tú vas a esa persona y dices: perdóname por el pecado, y ellos dicen que no quiere perdonarte por el pecado. Y obviamente no es bien. La Biblia dice que debemos perdonar 7 times 7, más 70. Pero gracias, Señor, que cuando nosotros pedimos perdón al Señor, Él siempre le perdona. Esta mañana no vamos a leer, como dije, todos los versículos, pero quiero repasar esta historia para ustedes, para que lo entiendan qué estaba pasando en este tiempo con Moisés. Obviamente, en el versículo 7, Dios le dijo a Moisés que regrese a los israelitas, porque ellos, los hijitos, se han corrompido, dice la palabra. Ahora, esa palabra corrompido significa que ellos se pusieron corruptos o que ellos se pusieron podridos. Y Jehová, Dios estaba diciendo a Moisés: Moisés, te tienes que ir para allá abajo de la montaña, porque la gente, los israelitas, se están pudriendo. Dios dice: anda, desciende. Eso fue un mandato. No dijo Moisés cuando tenga tiempo. No dijo Moisés cuando tú quieras, baja a la montaña. No, Dios le dijo: anda, desciende. Un mandato que es tiempo ahora para bajar de la montaña. Ahora, esto fue después que el Señor le habló a Moisés de todo. Después le dio los 10 mandamientos, las leyes que tenía para los israelitas, cómo a construir el arca. Le dio los 10 mandamientos. La idolatría empezó el día antes que vino. Un día antes que Moisés bajó, las gentes, los israelitas abajo, estaban adorando al becerro, idolatría. Pero Dios le mandó a ese momento, porque no ha terminado con Moisés. Esperó un día después, porque todavía estaba hablando con Moisés, no ha terminado con él. En ese sentido, el Señor le dice eso a nosotros. Él le dice a nosotros como el cristiano: anda, desciende a los vecinos, a tu familia, a tu trabajo, porque ellos son corruptos o son podridos, porque ellos necesitan oír la palabra de Dios. Y Dios le dice a nosotros como cristianos: quiero que ustedes bajen de la montaña a hablar a su familia. Quiero que ustedes bajen a la montaña a ayudar a las personas que necesitan oír el Evangelio. A los cristianos que están sufriendo, a los cristianos que se han apartado del Señor. Yo quiero que tú bajes de esa montaña a su familia. Muchos de nosotros lo quedamos en la montaña. Decimos: Dios, mándale a otra persona que bajen de la montaña. Yo estoy bien aquí. Yo estoy conforme en donde yo estoy. Mucha gente dice: ellos están en pecado, están perdidos, deja que ellos se defienden en lo mismo. ¿Por qué yo voy a bajar de la montaña? Deja que ellos sufren. Y no bajamos, lo quedamos en encima de la montaña. Hay mucha gente que dice: yo estoy en la montaña con Jesús, mi salvación está seguro, estoy disfrutando con el Señor, que es lo mejor. Y Dios dice: anda, desciende de la montaña a su familia, a sus vecinos, y comparte el Evangelio con ellos, porque ellos están perdidos.
Y eso que Jehová, Dios le dijo a Moisés que baje de la montaña. Y Dios te dice, te necesito allá abajo de la montaña. Dios te está diciendo a cada persona esta mañana, te necesito allá abajo de la montaña para dar el evangelio a personas que no conocen a Jesús. Y nosotros debemos bajar. El trabajo de nosotros es a bajar de la montaña y dar el evangelio al mundo. Después Dios dice en el versículo 8 que ellos se han apartado del camino que yo les mandé. El camino que Dios le mandó a ellos se han apartado de eso. Le dice a Moisés. Jesús dice que ellos hicieron un becerro y lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Versículo 9, Dios le dijo a Moisés, yo he visto a este pueblo. Dios le dice que con mis ojos yo estoy viendo lo que ellos están haciendo. Yo estoy viendo la obra de ellos. Ha visto cómo ellos se están comportando. Porque obviamente Dios ve todo, está en la montaña, pero Él ve a todo lo que está pasando allá abajo. Después le dice que el pueblo es de dura cerveza. En versículo 9, cerviz. Vamos a mirar el versículo 9 para que vean esa palabra. Capítulo 32, versículo 9. Dice, dijo más Jehová a Moisés, y he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de que dura cerviz. Ahora, ¿por qué Dios usa esa parte de cuello? El cerviz es parte del cuello más atrás que conecta la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué no dijo el brazo? ¿Por qué no dijo la pierna o la cabeza? Porque específicamente usa el cerviz, que es la parte de atrás que conecta la cabeza y el cuerpo. Yo me acuerdo a veces nosotros lo levantamos, estaba pensando sobre esto y pensé sobre Sam el otro día, se levantó con el cuello virado. Que me imagino que cuando pasen ustedes lo tienen, yo creo que cada persona ha pasado por eso en su vida, que no se pueda mover y tú doblas y todo el cuerpo dobla. O sea, esa parte del cuello que está así difícil. Y esa parte mueve la cabeza y el cuerpo, esa parte de atrás. Si esta parte no funciona, tu cuerpo no va a funcionar porque se necesita para doblar. Y por eso Dios le usa ese específico, el cerviz. Dios dice que la gente son duras, cerviz, el cuello no se mueve. Otra palabra, no podía contar la palabra en español, pero en inglés se dice stubborn. Una persona stubborn. ¿No? ¿Ah? Ok, no sé si tengo una palabra, no sé si es buena o no va a decir aquí en el público. Porque si lo digo y dice, no es esa palabra. Pero como yo no sé, no lo voy a usar. Una persona stubborn que cuando tú le dices algo, no lo quieren hacer. Ok. Ustedes saben, ¿no? Versículo 10, Dios dice, déjame que se encienda mi ira en ellos. No me venga con oraciones, le dice a Moisés, para ellos. No me venga para decirle no haga nada con ellos. Pero Dios dice, pero déjame ser lo que yo quiere con ellos. Dios dice, déjame destruir a ellos. Dios quería destruir la gente de los israelitas. Y le dije a Moisés, déjame hacer lo que yo quiera, y con tu familia, Moisés, con tu familia, te hago una gran nación. Fue versículo 11, 12, 13, Moisés habla con Dios y dice, ¿por qué tú quieres destruir esta gente? ¿Por qué tú quieres destruir a los israelitas? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con una mano fuerte. Solo estaba repasando, obviamente Dios conocía, pero Moisés decía, ¿por qué quieres destruir? Tú le sacaste a esa misma persona de Egipto. Versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y cuando Dios se arrepintió después, en versículo 15, dice que Moisés descendió del monte. Después Moisés bajó del monte.
Cuando Moisés descendió, tenía obviamente las 2 tablas, que fueron los 10 mandamientos con él. Y cuando Josué oyó el grito del pueblo, ahora Josué subió al monte con Moisés, pero no fue hasta el final. Entonces sabemos que Josué estaba en el medio o un lugar en el monte. Y cuando Moisés bajó, que Dios le dice, anda, desciende, después encontró a Josué que estaba por el medio de la montaña. Y Josué dice, oyó el grito del pueblo. Y dijo Moisés que es todo ese ruido. ¿Qué está pasando allá abajo? Lo que ellos están andando, ahora tú miras a Moisés y Josué andando en la montaña, oyendo un ruido allá abajo. Y Josué dice, ¿qué es el ruido allá abajo? ¿Qué está pasando allá abajo? Una guerra, una batalla. Y Moisés le dijo que eso fue el ruido de personas cantando. Eso no hay problema allá abajo, no hay una batalla. Ellos están cantando allá abajo, disfrutando del tiempo. Llegando al final de la montaña, Moisés y Josué, Moisés vio el becerro. Llegando al final, casi estando al final, Moisés mira adelante donde están los israelitas y ve el becerro que ellos estaban adorando. Y cuando él vio lo que estaba pasando, él tenía el mismo sentido que Jesús tenía ahí en el monte. Y escogió las tablas que él tenía en la mano y lo tiró en el piso y se rompió. Los 10 mandamientos que tenía en su mano, cuando vio lo que estaban haciendo los israelitas, lo tiró las tablas en el piso y la tabla se rompió. Podemos hablar un poquito más sobre el significado de eso, pero vamos a seguir con la historia. Versículo 20. Moisés tomó el becerro, ya cuando llegó abajo. Moisés tomó el becerro y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas. Sacó el becerro, lo quemó y salió a polvo y lo tiró en la agua. Y lo dio a beber a los hijos de Israel. Imagínate ustedes bebiendo esa agua del polvo del becerro. Imagino que es oro, poniendo oro en la agua y bebiendo. Versículo 21. Moisés le dice a Aarón, cuando llegó abajo, que Aarón fue en cargo, Aarón y Hur, los dos estaban en cargo de los israelitas en estos tiempos. Y Moisés va a Aarón y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando acá abajo? Imagínate, Moisés viendo lo que está pasando, va a la persona, el líder de la persona que le está velando, y Moisés le dice, ¿qué está pasando acá abajo? No sé, cuando ustedes se encuentran, cuando tú entraste a su casa y los niños están haciendo algo, y tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí en la casa? Y siempre van a cuál persona, cuál hijo, el mayor. Gracias Señor que yo fui pequeño, los 5, yo era el bebé de la familia. Cuando nosotros estábamos jugando, haciendo cosas mal, yo sabía que la culpa no iba a ser mía. Yo sabía que la pela iba a ser más duro a ellos, y así era. Y la mamá le daba a ellos 10 o 15 y a mí me daba una, porque yo era chiquito. Ahí yo me aprovechaba un poquito más y hacía más malo, sabiendo que si mi hermano está ahí, pues va a coger más la culpa. Y Aarón le dice, no te enojes, tú conoces a esta gente que son inclinados mal. Dice a Moisés, mira Moisés, no te enojes, tú conoces a esa persona, tú conoces cómo ellos son, tú conoces que ellos son mal. Eso es la misma respuesta mía a mi mamá. No te enojes, mami, tú sabes que mis hermanos son malos, son malos. Tú sabes que ellos fue que le gusta hacer mal, no soy yo. Y así fue Aarón. ¿Por qué no te enojes? Tú sabes cómo ellos son, tú sabes que ellos son malos. Después Aarón trató de explicar lo que pasó. Después Moisés se paró en la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Digo, ¿cuántos de ustedes que están aquí, los israelitas, cuántos de ustedes, quién está por Jehová?
obviamente todos estaban danzando, adorando este becerro. Y cuando Moisés ya lo quemó y lo quitó, le dice, ¿quién está por Jehová ahora? ¿Cuántos de ustedes están por Jehová? Y le dice, júntense conmigo. Y la Biblia dice que todos los hijos de Leví vinieron. Y los que se pararon con Moisés, Moisés le dijo que matara a todos que no estaban con ellos. Fue el versículo 30, el próximo día, después que Moisés quemó el becerro, Moisés habló con la gente que quedaba, que estaba con él, la gente que querían estar con Jehová. Y Moisés dice que él va otra vez a la montaña. Imagínate Moisés con la gente que ahora quieren a seguir al Señor, y él va otra vez a la montaña a hablar con Dios. Pero esta vez se va para pedir perdón por el pecado de ellos. Moisés iba a subir la montaña otra vez, pero esta vez para pedir perdón para lo que los israelitas estaban haciendo. Versículo 31, Moisés empieza a explicar a Dios el pecado de los israelitas y a pedirle a Dios que le perdone. Tú ves que Moisés está en la montaña ahora hablando con Jehová, pidiéndole perdón. Por favor, perdona a los israelitas los pecados que ellos estaban cometiendo. Qué bueno que nosotros podemos ir directamente a Dios para pedir perdón a nuestros pecados. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Muchos de ustedes lo conocen, pero quiero que ustedes vean con sus ojos este versículo otra vez. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. De Juan capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, confesamos con tu boca nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Qué promesa que nosotros podemos ir al Señor cuando pecamos y pedirle perdón, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes esta mañana le piden a Dios perdón por sus pecados? ¿Cuántos de ustedes todos los días, obviamente pecamos todos los días, pero cuántos de ustedes piden perdón a Dios? Dios, perdóname por mis pecados. Dios quiere que nosotros somos o pedimos perdón específico sobre nuestros pecados. Hay personas que dicen, Dios perdona mis pecados por este día, y lo ponen en general. Hay personas que dicen en enero 1, Dios perdóname por mis pecados del 2014. Pero Dios quiere que nosotros le pidamos perdón específico de ese pecado y Dios te perdona. Dios perdóname por el pecado que cometí, que robé esto. Yo me robé este foto. Y Señor, perdóname por pecado. Esté específico sobre ese pecado. Dios quiere que tú reconoces tu pecado y que tú le digas a Dios, perdón por esto. ¿Cuántos hoy tienen un pecado que todavía Dios no ha perdonado? ¿Cuántos de ustedes esta mañana tienen un pecado que todavía no ha entregado al Señor? Que no ha pedido al Señor perdón por ese pecado. A veces nosotros tenemos pecados en nuestra vida que lo guardamos y nunca pedimos perdón a Dios por ese pecado. Hay muchos de nosotros que tenemos un pecado que necesitamos victoria sobre ese pecado. Que le pedimos a Dios perdón por un pecado, pero el próximo día se levanta y sigue siendo el mismo pecado. Y le pide a Dios perdón por ese pecado y Dios te perdona, pero el próximo día sigue con ese mismo pecado. Y esta mañana tú dices, yo quiero terminar con ese pecado y quiero que Dios me dé victoria de ese pecado. Y hay muchas personas que sufren sobre esto.
Hay personas que beben o fuman y quieren a terminar con eso, pero se hace difícil. Y ellos piden a Dios, Dios dame victoria sobre este pecado. Y Dios le va a dar victoria. ¿Cuántos esta mañana tienen un pecado en su vida que está sufriendo todos los días y quiere que Dios te dé victoria sobre ese pecado? Es tiempo a coger ese pecado, a entregárselo al Señor y decirle: Dios, quiero que tú me perdones de este pecado y me dé victoria sobre este pecado. ¿Cuántos están viviendo en pecado y tienen un pecado que necesita victoria? Esta mañana yo quiero que tú entregues ese pecado al Señor. Solamente tú y Dios saben. Hay pecados en nuestra vida que nadie sabe de ese pecado. Hay personas que viven casi toda su vida sin nadie sabiendo sobre el pecado que están viviendo. Y probablemente tú estás aquí esta mañana con un pecado así. Un pecado que nadie sabe, solamente tú y Dios. Y hoy es tiempo para tú coger ese pecado, a entregárselo al Señor, a pedirle al Señor perdón por ese pecado y pedirle que te dé victoria sobre ese pecado. Versículo 32 Moisés dice que perdones ahora su pecado, y si no, dice, tráeme ahora de tu libro que está escrito. Ahora, aquí en este versículo habla sobre el libro y no dice cuál libro, y te voy a decir un poco. Estaba peleando con esto un poco estos cuantos días sobre este libro y preguntando qué libro Moisés está hablando aquí. Quítame de este libro. Y puede ser el libro de vida, pero y podemos ver los dos puntos de eso. Yo oí predicaciones y personas que dicen sí, es el libro de vida, pero yo tengo difícil a pensar que Moisés, y eso solamente es lo que yo creo sobre este versículo, es difícil a pensar que Moisés estaba diciendo a Dios: yo quiero ir para el infierno por esta persona. Es difícil para mí para entender que Moisés le dice: yo quiero que tú me quites del libro de vida y me mandes para el infierno para esta persona. Pero hay otro libro que Dios escribió que se llama el libro de vivientes. Y ese libro es el libro que cuando tú naces, tu nombre está escrito en este libro. Y cuando tú mueres, tu nombre se quita de este libro. Y ese libro en toda persona. Y a ese tiempo, el tiempo de Moisés, había un libro que ellos también en ese pueblo tenían, que cada persona que vivían cristianos no se pusieron en ese libro. Ok, esta persona nació, le pusieron en el libro. Esta persona murió, se quita el libro. Y Dios tiene un libro así que cada persona cuando nacen están en este libro, y cuando mueren se quitan. Ahora este versículo dice, versículo 33, 32. Capítulo bien aquí. Que perdones ahora su pecado, y si no, réame ahora de tu libro que está escrito. Y yo creo que Moisés está hablando de ese libro de vivientes. El propósito es que Moisés quiere que le maten a él por los israelitas. Dice, si tú no le perdonas a ellos, si tú no quieres perdonar a ellos, pues toma mi vida, o quítame a mí del libro, o mátame a mí. ¿Okay? Y eso que yo digo ahora, el versículo 33, vemos el 33 que dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecaré contra mí, a este rearé yo de mi libro. Okay, ahora yo pienso si es el libro de vida, que cada persona que peca le va a quitar del libro de vida. Y sabemos que nosotros no podemos perder nuestra salvación. Pero si es el libro de vivientes, este versículo suena un poquito mejor.
Porque si Moisés dice, pues si no le perdona a ellos, pues quítame del libro. Y Dios dice, si ellos pecan contra mí, a este le va a quitar de ese libro. O a esa persona que pecaron contra mí, yo le voy a matar a ellos. Por eso yo creo que este libro es el libro del viviente. Pero el propósito es, lo que Moisés estaba diciendo aquí, es que quería sacrificar la vida de él para los israelitas. Que si Jehová no perdona el pecado de ellos, pues aquí estoy, mátame a mí. Pero por favor, perdona a los israelitas. Eso es lo que Moisés quería decir aquí. Versículo 32, como versículo 35. El Señor mandó una plaga a los israelitas por el pecado que ellos hicieron. Vemos eso original. Ahora esta mañana vemos dos cosas en esta historia. Obviamente vemos que cuando nosotros pecamos contra Dios, Dios castiga. Y es importante que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados. Obviamente hablamos sobre la montaña, nosotros bajando de la montaña a dar el evangelio. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos encima de la montaña y Dios le dice, ande, desciende debajo de la montaña para ayudar a tu familia, tus vecinos a darle el evangelio porque ellos están perdidos, como Dios le dijo a Moisés? Después hablamos sobre el pecado. ¿Cuántos de nosotros teníamos esta mañana un pecado que necesita a Dios a perdonar? Que todavía no confesamos ese pecado y lo tenemos en nuestra vida, y es tiempo que nosotros lo traemos delante de Dios. Le decimos a Dios, Dios, perdona mis pecados. Como dice en 1 Juan 1:9, confesando sus pecados. Y dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios te quiere perdonar nuestros pecados. Y es bueno que cuando Dios te perdona nuestro pecado, Él se olvida de nuestro pecado para siempre. Nosotros a veces nos recordamos del pecado y decimos, wow, yo cometí ese pecado ayer y seguimos pensando sobre eso. Pero cuando Dios te perdona nuestro pecado, se olvida de ese pecado. Lo dice en los Salmos. Dice profundo del mar y también dice de este a oeste, que ninguno se toca. Esta mañana, si Dios te habló sobre un pecado en su vida, y Dios te está diciendo esta mañana, es tiempo para tú confesar ese pecado. Es tiempo que tú traigas ese pecado y lo confieses a mí, y yo te voy a perdonar. No sé si esta mañana tienes un pecado que tú necesitas victoria sobre ese pecado. Y necesitas pedir a Dios, Dios, dame victoria sobre este pecado. Yo sigo pecando, sigo sufriendo sobre este pecado, pido perdón, pero quiero que tú me des victoria, que ese pecado nunca venga más en mi vida. Y esta mañana podemos aprender eso sobre esta historia de Moisés. Moisés baja de la montaña y habla con Moisés. Moisés fue para atrás, arriba de la montaña, para pedirle perdón de los israelitas. Dios dice que quiere perdonar y lo va a perdonar. Pero hay un castigo para nuestro pecado también. ¿Cuántos de ustedes también dicen, yo nunca he recibido a Jesucristo como mi Salvador? Y dice, yo no estoy seguro que si yo muero hoy, voy para el cielo con Él. Y Dios mandó su único Hijo para esta tierra para perdonar de todos tus pecados. Murió en la cruz de Calvario para perdonar de todos tus pecados, para que tú puedas tener la oportunidad de ir para el cielo con Él. Qué bueno es a recibir el perdón de los pecados. Pero Dios quiere que tú específicamente te pides perdón sobre ese pecado que está pasando en tu vida. Es tiempo de entregárselo al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta historia de Moisés. Señor, primeramente pedimos que nosotros podamos bajar de la montaña
a reconocer que hay personas que necesitan el Evangelio. Que hay personas cristianos que están perdidos, que tú quieres que nosotros bajamos la montaña para ayudar a ellos. Señor, ayúdenos no a estar conforme con nuestra salvación, decir, pues yo soy salvo y ya, estoy seguro de que voy para el cielo y no voy a trabajar. Pero tú quieres que nosotros bajamos y damos Evangelio a lo que necesitan. Señor, esta mañana no sé si tú hablaste a una persona sobre un pecado. Como Moisés subió a la montaña pidiendo perdón para el pecado de los israelitas, Señor. Esta mañana te damos gracias que pudimos hablar contigo y a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, es posible que una persona está batallando con un pecado por mucho tiempo. Y esta mañana ellos están pidiendo por victoria sobre ese pecado. Ellos están pidiendo, Señor, que tú le des victoria, que ese pecado nunca venga otra vez en su vida. Y Señor, yo sé que tú le puedes dar victoria sobre ese pecado. Pero ellos necesitan traer ese pecado delante de ti, a confesarlo y a entregarlo a ti. Y la Biblia dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo voy a pedir si arriba ellos puedan tocar un himno para nosotros esta mañana. Nadie mirando, todos ojos cerrados. Esta mañana, si no conoces a Jesucristo como Salvador, tú dices, pastor, yo no estoy seguro que si hoy Dios viene, yo me voy con Él. Yo no quiero que nadie esta mañana se vaya así, sabiendo 100%, estando seguro que van a estar con el Señor para siempre. Tú dices, pastor, esta mañana no estoy seguro de mi vida eterna. No estoy seguro que si hoy yo muero, yo voy a ir para el cielo con Él para siempre. Dice, pastor, oren por mí. Oren por mí que esta mañana yo puedo recibir Noel. ¿Cuántos esta mañana dicen eso? Alce tu mano, dice, pastor, oren por mí. Que esta mañana yo puedo recibir a Jesucristo como Salvador. A una persona así. Cristianos, ¿cuántos nosotros tenemos que bajar de esa montaña? ¿Cuántos esta mañana dicen, pastor, oren por mí que yo puedo bajar de la montaña y a compartir el Evangelio a lo que necesitan? Yo me he quedado de la montaña y me quedé allá arriba y es tiempo que yo baje de la montaña y empiece a trabajar al Señor sobre dando el Evangelio. ¿Cuánto dice esta mañana alzando su mano? Oren por mí que yo puedo bajar de esa montaña. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Oren por mí que yo puedo bajar de esa montaña y ayudar a los que están perdidos. ¿Cuánto dicen así? Amén. Gloria al Señor. Cristiano, esta mañana hay un pecado en tu vida que no está confesado. El Señor te enseñó algo esta mañana que solamente entre tú y Él. Y tú sabes que necesitas confesar ese pecado delante de Dios. Tú sabes que todavía hasta este tiempo no pediste perdón por ese pecado. Obviamente hay un pecado en su vida que necesita victoria sobre ese pecado. Estás peleando todo el día sobre ese pecado en tu vida y necesitas victoria. Tú dices, pastor, oren por mí que yo pueda tener victoria sobre ese pecado. Amén. ¿Cuánto dice así? Alzando su mano. Señor, oren por mí, o pastor, oren por mí, que yo pueda tener victoria sobre este pecado que Dios me ha enseñado esta mañana. ¿Cuántos dicen así esta mañana? El
Señor me enseñó un pecado, amén. El Señor me enseñó un pecado que necesito confesar. Y esta mañana yo quiero confesarlo, entregarlo al Señor. Dice, pastor, oren por mí, que este día, esta mañana, yo lo entrego al Señor y que me dé victoria sobre este pecado. ¿Cuánto más esta mañana dice así? Lo que alzaron su mano, yo quiero que tú ores ahí mismo donde tú estás. La Biblia dice, si tú confesas su pecado, Dios es justo y fiel para perdonar su pecado. Y Dios te quiera perdonar por ese pecado esta mañana. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú le pides perdón por su pecado ahora mismo. Confésale al Señor su pecado, que solamente tú y Él conocen que está en tu vida. Y pídele a Dios ahora mismo que te dé victoria sobre ese pecado, que te lo saque de tu vida y que te dé victoria. Pídele al Señor esta mañana eso. Y el Señor te va a perdonar y te va a dar victoria de ese pecado. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque se alzaron sus manos sobre bajando de la montaña y empezando a trabajar, a dar el evangelio a lo que necesitan. Señor, hay muchos que tú quieres que nosotros hablamos sobre el evangelio, pero nosotros tenemos que trabajar, a bajar de esa montaña, a trabajar para ti. Que ellos también puedan tener esa misma oportunidad, el mismo regalo de hacer. Señor, esta mañana yo oro por eso que alzaron sus manos sobre un pecado. Un pecado que solamente ellos saben que tú has puesto en su corazón, en su mente esta mañana. Señor, yo pido victoria sobre ese pecado para ellos. Yo pido, Señor, que tú le ayudes en estos tiempos, que cuando ese pecado se presente en su vida y cuando Satanás quiere atacarle a ellos sobre este pecado, ellos puedan tener victoria sobre eso. Y Señor, yo te entrego en tu mano esa persona. Y ojalá que esta mañana ellos te entregaron ese pecado en su mano y ellos puedan empezar a tener victoria sobre ese pecado. Señor, gracias por este tiempo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie esta mañana a cantar un himno antes de la Santa Cena. Voy a pedir que Alex busque todos los niños abajo, que ellos estén acá arriba. Vamos a cantar este himno y después vamos a sentarlo y a pasar tiempo celebrando la Santa Cena.